La hepatitis es una afección inflamatoria del hígado que puede tener múltiples causas. Sin embargo, las más frecuentes son las infecciones virales o el consumo de medicamentos. La mayoría puede mejorar espontáneamente, aunque algunas evolucionan hacia algunas formas crónicas con cirrosis, fibrosis o cáncer de hígado, dependiendo del tipo de virus que la genere. Existen también hepatitis por consumo de alcohol, denominadas hepatitis alcohólica, o hepatitis por enfermedades autoinmunes. En el caso de las hepatitis virales, estas son producidas por diferentes virus que incluyen los virus de las hepatitis A la E, que pueden afectar el hígado ocasionalmente. Los tipos más frecuentes de hepatitis viral son las hepatitis A y B. En el caso de la hepatitis A, el contagio es a través del contacto con materia fecal de una persona infectada. Esto podría producirse, por ejemplo, al consumir alimentos manipulados por una persona infectada que no se realizó un lavado adecuado de manos, al beber agua contaminada o al consumir alimentos que fueron regados o lavados con agua no potable. Además, podría contagiarse al tener contacto con una persona infectada, al cuidar a un enfermo con hepatitis y no realizar su lavado adecuado de manos, o también por contacto oral anal. En el caso de las hepatitis B o C, el contagio es a través de la sangre u otros fluidos corporales de una persona infectada. Y en el caso de las hepatitis E, el mecanismo de contagio corresponde al mismo que la hepatitis A, es decir, en general por el consumo de alimentos contaminados. Las hepatitis por virus A y E son autolimitadas, es decir, mejoran sin dejar secuelas en un plazo promedio de 6 a 12 semanas. En cambio, las hepatitis agudas por virus C y en menor grado las hepatitis B pueden hacerse crónicas, durar más de 6 meses, sin dar molestias físicas, aunque en un plazo de 20 a 30 años, finalmente también podrían determinar la aparición de cirrosis o incluso cáncer hepático. La mayoría de los pacientes que presentan una hepatitis viral siendo adultos tienen molestias o síntomas entre los cuales se incluyen sensación de cansancio, dolores musculares, malestar abdominal, fiebre, vómitos, náuseas, disminución del apetito, orinas oscuras, color té, deposiciones de color claro y ojos y piel de color amarillento denominado ictericia. Estos síntomas pueden producirse 2 a 7 semanas después del contacto con la hepatitis A y hasta 5 a 6 meses después del contacto con los virus B o C. Es posible que menores de 5 años presenten menos síntomas o que los síntomas sean leves, y en el caso de los adultos o niños mayores, a menudo presentar síntomas moderados parecidos a los de una gripe prolongada. El diagnóstico se establece mediante la historia clínica del paciente y los hallazgos del examen físico. Se confirma a través de exámenes de sangre con pruebas hepáticas que indican si existe o no una inflamación importante del hígado, y además se efectúa un examen específico para detectar el tipo de hepatitis al cual nos enfrentamos. En general, al paciente mejora en el periodo de algunas semanas sin la necesidad de un tratamiento específico. Sin embargo, en algunos casos los síntomas pueden persistir por periodos de hasta 5 o 6 meses. A los pacientes contagiados se les indica realizar reposo relativo, mantener una alimentación liviana, no consumir alcohol, evitar los riesgos de contacto, es decir, mantener relaciones sexuales sin protección y compartir artículos de aseo. Los médicos podemos sugerir medicamentos para ayudar a aliviar algunas molestias, como la fiebre o los dolores musculares. Sin embargo, no se aconseja consumir alimentos o medicamentos que no hayan sido indicados por un especialista. Y además, como medida preventiva, se recomienda vacunar a las personas cercanas. Los pacientes contagiados deben realizarse controles periódicos hasta su recuperación, ya que si los síntomas persisten por más de 6 meses, deben consultar nuevamente con un especialista. Posterior a la recuperación por un contagio de hepatitis A o B, se genera inmunidad, lo que quiere decir que no es posible contraer nuevamente el mismo tipo de virus, pero sí está la opción de contraer otros tipos de virus hepatitis como B, C o D. En el caso de las hepatitis A y E, la prevención se puede realizar mediante el adecuado lavado de manos, el lavado de alimentos y la desinfección y limpieza de frutas y verduras, evitando los riesgos de consumir alimentos contaminados. Además, estas hepatitis pueden prevenirse a través de vacunas específicas
excepto la hepatitis C. En el caso de las hepatitis por medicamentos, estas pueden prevenirse parcialmente evitando el consumo de medicamentos sin la adecuada indicación médica, especialmente si existe alguna patología crónica de base. El pronóstico de las hepatitis depende de la causa y de las características del paciente. Las hepatitis por virus A y E generalmente tienen un muy buen pronóstico, sin embargo existen casos de hepatitis grave y fulminante. En el caso de las hepatitis B, el 95% de los casos y el 20% de los casos de las hepatitis C requieren mejorar espontáneamente y el restante requiere algún tratamiento antiviral para evitar los efectos nocivos de la inflamación hepática a largo plazo. En algunos casos aislados puede haber agravamiento de la hepatitis hacia una hepatitis fulminante que pudiera requerir hospitalización o incluso trasplante hepático. Y es importante recordar las medidas de prevención como el lavado de manos, el aseo de alimentos, además de evitar conductas de riesgo de transmisión y consultar en forma precoz.